Muy bien. Les comentaba que estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Si bien es el ciclo C dedicado a Lucas, vamos a estar meditando en la bellísima mistagogía de Lucas a lo largo de su evangelio. Siguiendo esta tradición que les comentaba, iniciamos este primer domingo después del bautismo del Señor con un texto de Juan. El evangelio de Juan, lo vamos a ver en un momento, está construido en dos partes. Los primeros 12 capítulos se conoce como el libro de las señas o de los signos y nos presenta la paulatina revelación del misterio de Jesús. De ahí podemos entender por qué al iniciar el tiempo ordinario tomamos uno de estos signos del Evangelio de Juan que nos revela algo especial del Señor Jesús. Tenemos como lema una de las frases de esta lectura del Evangelio que habrán visto ustedes, que es la escena bíblica, la perícopa de las bodas de Caná, parafraseando la invitación que nos hace nuestra Madre María: haremos lo que tú digas, Señor. La primera lectura que nos regala la liturgia de este día está tomada del profeta Isaías. Vean ustedes que ya está entrado, bastante avanzado el libro de Isaías, capítulo 62, versículos del 1 al 5, es decir, es el tercer Isaías. De hecho, es el inicio, el tercer Isaías empieza en el capítulo 62. Este tercer momento de profecía de los tres que están incluidos en este libro del profeta Isaías, está escrito ya en Jerusalén después del destierro. Y el Señor manda a este profeta anónimo, que asume el nombre del primer Isaías, que vivió más o menos 250 años antes que él, para volver a transmitir un mensaje de esperanza de Dios. Porque empieza a darse una cierta desilusión al ver que la ciudad de Jerusalén, a donde ya volvieron de su destierro en Babilonia, no termina de construirse. Lo que habían esperado con tanto gusto parece que se va aplazando, como que no termina de concretarse su ilusión. El profeta tiene la visión de la Jerusalén venidera, una ciudad renovada. ¿Qué es lo que la hace distinta? La presencia del enviado de Dios. Es decir, es uno de los textos fuertes del Antiguo Testamento retomado por nuestra fe cristiana como referidos al Mesías, al consagrado, el que se ha consagrado para salvar a su pueblo. Este Mesías vendrá a guiar al pueblo para alcanzar el proyecto de Dios, que es un lugar de encuentro renovado. Invita al pueblo a salir de su pesimismo. Sueña con la llegada de la aurora de justicia. Jerusalén, el lugar de encuentro. Y pongo aquí brevemente, recuerden que para los cristianos el lugar de encuentro es el corazón de cada ser humano y los corazones unidos en comunidad. Ahí está esta nueva Jerusalén, ahí está este nuevo templo sagrario que Dios está preparando en cada uno, cada una y en su iglesia. Ya no nos dirán, el texto dice Jerusalén, pero lo tomamos desde luego referido a la iglesia, ya no nos llamarán ni a la iglesia ni a cada uno de nosotros y nosotras la abandonada o la devastada, sino la preferida, la desposada. La tierra, es decir, cada uno de nosotros tendremos el amor de nuestra vida, simbolizado con esta figura del esposo en la cultura judía. Dios toma la iniciativa de desposarse, es decir, vincularse desde el suave vínculo del amor con su criatura, a las cuales construyó y ahora reconstruye. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará Dios contigo. El Salmo responsorial va en consonancia con toda esta temática. Escucharemos un himno de alegría en la victoria, este Salmo 95, de alabanza a la providencia divina, a su amor que transforma todas las cosas. Invita al ser humano a responder con un canto nuevo,
Al haber recibido esta vida nueva, respondemos con un canto nuevo que refleja que esta vida recibida está fundamentada en el amor de Dios. Es un salmo universalista, es decir, considera que la salvación no solo es para el pueblo de Israel, sino que se abre a todos los pueblos a los cuales Dios ha creado y los ama. Dios nos regala un mundo nuevo, superior al de la primera creación. Nos quedamos con la estrofa del Salmo, cantemos al Señor un canto nuevo. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En esta vemos un resumen de la doctrina del apóstol para explicar los dones, los carismas del Espíritu. El centro de su enseñanza es la construcción del cuerpo de Cristo que integramos todas y todos. Pero este cuerpo no es magia, es itinerario, es camino. Y cada quien contribuye. Este cuerpo se construye y se consolida a través del amor de agape, la entrega de lo mejor de cada persona desde el deseo de que se convierta en vida, en bendición para la persona amada, para las personas amadas, para esta amada comunidad, comunión que el Señor nos invita a construir. Los dones, en el fondo, son encomiendas que Dios nos da, vehículos concretos para encarnar el amor. Y cada quien tiene dones distintos. La invitación es convertirnos en bendición para las y los demás, para todo el cuerpo vivo de Cristo. No debemos, por lo tanto, ver los dones como fines, sino como medios para que se concrete nuestro cariño. En cada persona se manifiesta el Espíritu para bien común. Y así llegamos a nuestro Evangelio de las bodas de Caná. Es la primera señal del libro de los signos, que son los 12 primeros capítulos del Evangelio de Juan. Una revelación paulatina del misterio del Verbo, de la comunicación encarnada de Dios. El relato es de una boda, y en la homilía les voy a explicar cuál es el sentido. Si bien las figuras principales no son los novios de la boda, son Jesús y María. En el contexto de una fiesta tradicional se acaba el vino, símbolo bíblico de lo que alegra el corazón del ser humano. El peligro de que la alegría que Dios transmite al corazón humano pueda desaparecer. María, que representa a la comunidad de quienes siguen a Jesús, se da cuenta del drama y acude a él a pedirle que lo remedie. Su diálogo con Jesús es nuestro diálogo cotidiano. Señor, no tienen vino. Se les está acabando la alegría, Señor. Nuestra oración está llamada a ser así, a salir del corazón y expresar nuestros deseos de bendición a quienes amamos. El Señor le responde, ¿qué podemos hacer tú y yo? La respuesta de María está implícita en su recomendación a los servidores. Hagan lo que Él les diga, que expresa la actitud de la Iglesia. Haremos cuanto tú nos digas, Señor. El Señor le dice, no ha llegado mi hora, que refleja la preocupación permanente del Señor de que no se confunda su estilo de mesianismo con las expectativas del pueblo en un Mesías que vence a través del poder y no del amor, como lo hace Cristo. El Señor no prescinde de nuestra contribución al llevar la alegría al mundo, nuestro amor que Él transforma en vino. Llenamos las tinajas con los dones que nos ha dado. Él los bendice y los convierte en alegría para las personas a quienes servimos. El final de este primer signo en el Evangelio de Juan termina con esa frase. Jesús hizo esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Comentábamos que este primer signo del Evangelio de Juan
va mostrando, da la primera clave de este misterio que es Jesús de Nazaret y que, como recordarán en esos 12 primeros capítulos del Evangelio de Juan, todo el mundo tiene una opinión de quién es Jesús. Todos creen que saben quién es Él. Pero en cada una de estos signos, de estas presencias, de estas fuerzas transformadoras de vida que Él irá desarrollando a lo largo de todo el Evangelio, se va revelando poco a poco quién es Él, ¿no? Como les decía, solemos empezar el tiempo ordinario con una lectura del Evangelio de Juan. Es cierto que se toma, y yo creo que es pertinente y pues desde luego que tiene un sentido pastoral y teológico, el ver esta lectura pues como una bendición del Señor al sacramento del matrimonio, a la experiencia del amor humano compartido, llevado al infinito por la gracia de Dios cuando es el centro de nuestro cariño, de nuestro amor, el centro de nuestras familias, el centro de las parejas. Con todo, el Evangelio de Juan no estaba pensando sobre todo en eso. Es un signo. La boda es digamos, una metáfora, una manera poética de describir la relación de Dios con su pueblo. Este Dios que se quiere desposar con su pueblo, que quiere realmente tener una relación para siempre y una relación de cariño, de cercanía, de compromiso mutuo, etc. Entonces, el símbolo es ese. Esta es la boda de Dios con su pueblo. Por eso ni nos enteramos de cómo se llaman los novios. Es un signo, es un símbolo. Y resulta que en esta boda está por acabarse el vino. Y eso quiere decir, recordemos, parafraseando el mismo Salmo, el vino es aquello que alegra a los seres humanos, ¿no? Y es el símbolo de la alegría que Dios nos transmite con su presencia, ¿no? Esa alegría, ese vino, esa manera como Dios transforma nuestras vidas, parece que se está acabando. Y esta relación, esta boda de Dios con su pueblo, corre el peligro de terminar en una situación de tristeza y hasta un poco de vergüenza, ¿no? Porque se les acabó el vino, se les acabó la alegría. Les comentaba en la explicación del inicio que la figura de María es la figura de toda la iglesia. Es la única que entiende y la única que da una respuesta correcta a Jesús. Ella sí sabe quién es Jesús. Como veremos después, si ustedes leen el Evangelio de San Juan, Nicodemo, la samaritana, el ciego de nacimiento, no digamos los fariseos y los maestros de la ley, nadie tiene idea de quién es Jesús, pero creen que saben quién es Él. Y le ponen su etiqueta desde el inicio. María no. María solo transmite su preocupación. Ya no tienen vino. Como les comentaba también, es la preocupación de todo cristiano. Señor, mi patria no tiene vino, mi familia se está quedando sin vino, este hermano, esta hermana se está quedando sin vino. Cuando el Señor le dice, ¿y qué podemos hacer tú y yo? No le dice, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué podemos hacer tú y yo? Y ese es el centro del misterio de nuestra fe. Como hemos dicho muchas veces, lo que el cristiano pregunta, igual que nuestra madre, cada día al Señor Jesús es ¿cómo podemos amar? ¿Cómo me invitas a amar? El amor es el vino. El amor es aquello que puede transformar radicalmente la vida de nuestros hermanos cuando fluye con naturalidad de nosotros, bendecido por la presencia de Cristo, planificado, potenciado a la N potencia por este amor del Señor. Otra parte importante del signo que a veces se nos escapa. Dice el Señor a los servidores después de que María da las instrucciones, hagan lo que les diga.
Le dice a los servidores, llenen las tinajas de agua. Nos dice claramente Juan que eran las tinajas que se guardaban para las abluciones, que era una especie de ritual de limpieza. En el pueblo judío piadoso de su época se lavaba las manos, lavaba mucho las cosas, pero no con cualquier agua, con ese agua, ¿no? El Señor va a transformar esa visión de la religión, simbolizada en el agua de las tinajas de la ablución, esta visión un poco restrictiva, pesada, incapaz de transmitir una verdadera alegría, va a cambiar esa religión en una religión de vino. El agua de la penitencia y etcétera se va a transformar en el vino del amor compartido, en la alegría de una comunidad que pone lo mejor de sí misma en la construcción de este mundo transformado. También es símbolo, y por eso viene la lectura tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, de los dones que Dios nos ha dado. Los dones, y todos tenemos dones distintos, algunas personas son muy creativas, otras son muy buenas para organizar, otras tienen buen carácter, otras tienen un carácter fuerte para llevar adelante las cosas, otras personas tienen el don de la música, etcétera. Son infinitos los dones. Pero los dones, en el fondo, son lo que estamos invitados a poner en las manos del Señor para que Él lo bendiga y se convierta en este vino que da vida. Como lo dice tan bello Pablo, todo es para la construcción de este único cuerpo. Un Dios que es comunión. Un cuerpo de personas, que somos tú y yo y todos nuestros hermanos y hermanas, que ponemos nuestras vidas en Cristo y Él nos hace un solo cuerpo. Sin división, pero sin confusión. No nos confunde, no nos funde, nos hace ser comunión. Y por eso mantenemos la integridad de nuestra identidad, que es un regalo de Dios. Aquí había que agregarle algo. Los dones Dios te los da, pero hay algo que solo tú y yo tenemos. Y eso es lo que Dios te pide. Tu cariño, tu amor. El don lo puedes dar como los talentos, y puede ser que beneficien algo a la persona con lo que entregas, con lo que le das, pero no es lo mismo cuando a través de eso que haces, amas a esa persona. Ahí está el vino, porque tu cariño, unido al cariño de Cristo que te entregó esto para que tú puedas poner en común, hace el milagro de que la boda, que empieza a ponerse triste, reviva. Con un vino mucho mejor que el anterior. Recuerden lo que dice el encargado de la boda. Oye, todo el mundo sirve el vino bueno al inicio para que lo aprecie la gente. Cuando ya no aprecia nada porque se les pasaron las copas, se les sirve el vino corriente. Y tú has hecho lo contrario. Bueno, el Señor nos invita a que pongamos en sus manos estos dones para reconstruir, para transformar su cuerpo vivo, que es la iglesia que está enviada a transformar el cuerpo de toda la humanidad, para que así, pudiendo integrarse a la boda a la que Dios nos invita, formemos una sola fiesta, un cuerpo, una iglesia, una comunidad desposada con el Dios del amor. Que así sea. En esta semana hagámosle caso a María. Primero presentémosle al Señor lo que nos preocupa. Esa es la oración cristiana. Señor, porque amo a esta persona, le deseo tal cosa. Señor, porque amo a esta persona, me encantaría que pudiese conseguir tal necesidad que tiene, etcétera, etcétera. ¿Dónde falta vino en nuestras vidas? ¿Dónde falta vino a nuestros parientes, a nuestra familia? Recordemos que el vino es símbolo de la alegría que solo Dios puede dar, la alegría de la comunión con el Señor. Presentémosle al Señor
este deseo de corazón. Señor, se les está por acabárseles el vino y este vino medio corrientito que les alegra un ratito y están un poco fascinados con eso, pero no han encontrado el vino que tú das. ¿Qué podemos hacer? Aquí estoy, Señor. Haré todo lo que tú me digas, todo lo que tú me indiques. Que esta semana pueda ser un tiempo para seguir profundizando en esto, para tocar base con nuestros cariños, ver qué anhela nuestro corazón, presentárselo a Cristo y después guardar silencio para ver qué instrucciones nos da, por dónde podemos empezar. Pues quiero darle un agradecimiento en especial a todo el equipo que hace esta Eucaristía posible, porque es una muestra clara de los dones compartidos. Esto no lo puede hacer solo el padre Alex, no lo puede hacer solo Miren, Juan, Lalo, Lucía, Rogelio, todas las personas que están allá, más quienes nos acompañan con su credo, haciendo las lecturas, las bienvenidas. Muchas gracias. Ese es el milagro, esa es la fiesta de boda que el Señor sueña y a la que nos invita. Y les digo, como primicias de esto, de esta colaboración, como saben, dejé la Ibero León y ahora vengo a servir al ITESO. Vamos a hacer varios proyectos entre las dos universidades. Por lo pronto nos están apoyando y nos seguirán apoyando de la Ibero León con las peticiones. Sigan mandando sus peticiones. Totalmente por cariño a la comunidad, el compañero de cómputo en la Ibero León va a seguir haciendo ese servicio. Todavía esta semana tendremos, porque dejé grabados, los podcasts de cada día con las lecturas y una pequeña reflexión de la lectura del Evangelio de cada día. Se llama La Palabra con nosotras, con nosotros. Producción de Radio Ibero León. Espero, una vez que se asienten las cosas, que sigamos con los podcasts y va a ser un trabajo conjunto de comunicación en el ITESO y de la Radio Ibero León. Esa es comunidad, eso es lo que buscamos. Perdón que me extendí más tiempo, les mando un abrazo en este domingo y que Dios les bendiga. Que tengan una excelente reunión familiar donde estén y que sea una semana de bendición y presencia de Dios. Dios con ustedes.